נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Bienvenidos una vez más a Temas del mundo hebreo. En esta ocasión les tengo algo bien especial y distinto. Por amabilidad del Rab Salman Grudman, les tengo aquí una clase especial que él me permitió compartirles con ustedes. También pueden ver esta y otras clases en su canal, el cual voy a dejar también aquí en la descripción. Parte de Pablo y sus mundos y el objetivo de este canal no es solamente que yo en todo protagonice o que hable exclusivamente. Quiero compartir esta plataforma para aquellos que no solo no tienen un canal o que tal vez quieran llegar a otros públicos y sean conocidos. Y este es el caso de este amigo que muy amablemente he tenido en muchas ocasiones la oportunidad de compartir palabras de Torá y hablar de literatura, de libros de judaísmo y también de adquirir sus libros, los cuales son muy interesantes, y también dejaré su página aquí para que puedan verlos y también adquirir y pedirlos. Él muy amablemente los atenderá y pues podrá tener esa oportunidad de ofrecerles una literatura muy interesante que él mismo se ha encargado de traducir tanto del hebreo como del portugués de varias autoridades rabínicas. Y bueno, no es más, les dejo con la voz de este amigo que desde Modim Ilit en Israel nos habla para explicarnos un tema que pues hay que publicitarlo cada vez más debido a los errores que se dan en torno al tema del Mashiach, del Mesías, sobre todo ahora que han vuelto y han resurgido con más fuerza otra vez, como hace aproximadamente unos 20 o 15 años, movimientos misioneros que intentan tergiversar esta idea y atribuirla a otro tipo de personajes. Entonces me pareció prudente, y gracias a la amabilidad del Rav Salman Grudman, me pareció prudente incluir esta clase y ponerla aquí al servicio de todos en esta sección llamada Temas del Mundo Hebreo. Y si alguien, a propósito, tiene algo que crea y considere que puede aportar a esta sección del canal, pues perfectamente está aquí para compartirlo. Un saludo y espero que disfruten de esta clase porque la van a aprovechar muchísimo. Shalom Abraham, hoy estamos en Motzai Shabbat de la Parashat Matot aquí en Israel, año 5782. Estamos aquí en Kriyat Sefer, Moisés de Israel. Hoy sí, aquí vamos a tocar un tema muy interesante, que es el tema del Mashiach. Estamos en Ben HaMetzarim, en los cuales los 21 días que hacemos duelo por la destrucción del templo. Entonces vamos a estudiar, según las palabras de Rambam, qué es este Mashiach que tanto estamos esperando y qué se supone que tienen que hacer. Entonces, para empezar brevemente, voy a comentar que tenemos, como publiqué en mi página de Facebook, una oferta de libros para esta época de Ben HaMetzarim, 10 libros por 250 shekalim. Se puede fijarse en mi página, tallerjudaismo.com, y los libros son los siguientes: versículos para fortalecer la fe en Dios. Después tenemos el arte de educar, el libro de Yonah y las raíces judías, que es la conversión. Después tenemos el libro nuevo de Rav Shach, Rav Elazar Shach, su legado y su visión. Está este libro, Leyes en el hogar. Y después tenemos los 4 libros para niños, que son el Creciendo Juntos, parte 1, el abecedario, como lo ven acá. Después está los números, segunda parte. La tercera parte, que son los colores y formas, como ven acá, colores y formas. Y como último está el calendario hebreo. Para la época está el 9 de Av, pusimos esta foto, como la ven acá.
del templo sagrado. Entonces, este libro se puede pagar en mi página, que es etajirodesjudaísmo.com. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las palabras del Rambam. El Rambam entonces está en Yad HaZaká, en Shoftim, en el final de Hijot Melachim. Entonces, después que Rambam se explaya en las leyes para los Bnei Noach, dos capítulos enteros. Entonces, él tiene acá algo muy interesante del tema del Mashiach. Es muy importante saber cuál es la función del Mashiach y qué se supone que tienen que hacer. Así también vamos a entender por qué el judaísmo no aceptó a los diferentes mesías falsos que hubieran a lo largo de la historia. Y como Rambam nos va a mencionar que ya en su época estaba claro que ellos no son los mesías, lo vamos a ver por dentro. Y también más adelante, también recientemente, con todo el tema de Chabad, etcétera, como publicamos ya en nuestros videos anteriormente. Top. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el Mesías y cuál es el Mesías verdadero según la visión de la Torá. Entonces, para entender un poco, el Rambam, todas las palabras del Rambam, está todo basado en la Gemara, el Hazal, no tiene casi prácticamente ninguna palabra de su opinión personal, menos que él lo escriba, que la opinión de él. Y tal como pasó en Midrash Hazal. O sea que las palabras del Rambam, o sea, no es un tema de Alifati, este tema vamos a ver si hay el Raibe, Dulani discute, y lo vamos a mencionar en algunas cosas, pero lo que no hay más claro es algo unánime en el judaísmo, como está escrito en los 13 principios, que nosotros creemos con fe completa que el Mesías va a llegar, y incluso que se tarde en llegar, cuando estamos ya casi 2000 años de exilio, lo esperaremos hasta que llegue. Entonces, ahora para empezar, entonces en el capítulo 11 de Leyes de Reyes, dice lo siguiente: Amelech HaMashiach, el rey Mesías, o sea, el Mesías, ¿qué significa? Mesías significa que está ungido, o sea, que para que el rey sea, tiene que estar ungido por un profeta, y por eso está escrito que Eliyahu Naví está en vida, porque él se va a encargar de ungir al rey Mesías. ¿Quién? Entonces, Amelech HaMashiach, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד לישנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבל זבחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. O sea, que la finalidad del Melech HaMashiach es retornar el reinado de David a su lugar, a su gobierno, construir el templo sagrado y reunir a los dispersos del pueblo de Israel. De José Kamshatim Beyamav, que Shayim Kodim, vuelven todas las leyes según la Torá, como era antes, de la época del primer templo. Makrinim Kabanot, Bosin Shmitim, Yobleot, Kehol Mitzot Amurot Batorá. Hacen también ofrendas, como está escrito en la Torá, sacrificia, traen animales y ofrendas, toros, vacas, los animales que se pueden comer, y hacen ofrendas. También se hace Shemitah, Yobel, el año de jubileo, el año sabático, según todas las leyes escritas en la Torá. Sigue diciendo Rambam, Bekol Sheina Ma'amimbo, o Mi Sheina Mejaken Eviato, la persona que no cree en él, o que no espera que su llegada, no se está renegando a los profetas que nosotros tenemos en el Tanaj, los profetas, no solamente que reniega lo que está escrito en los profetas, que está lleno de profecías del Mesías, en Shayahu, etc., y Hezkel, el Kofar de Torah o a Moshe Rabbeinu, sino que él también reniega la Torah y a Moshe Rabbeinu. O sea, que la persona que no cree en el Mesías o que no lo espera, no solamente que reniega a los profetas, sino que también reniega la Torah de Moshe. Ya lea la Torah y la Torah atestigua sobre él. ¿Dónde atestigua sobre él? Está escrito en el versículo: Veyá Moshe me lo queja, Eshu Bosteja, Brajemeja, Veyá Bekibetzja, Mikol Amim. Está escrito en el versículo, en la parashá de Teshuvá, que Dios entonces va a retornar de tu cautiverio, se va a apiadar de ti,
y te va a reunir en todos los pueblos, y me deja Bitzea Shamay, mi llave cabezja, Hashem me lo queja, mi llave queja, Hashem me lo queja. ¿Qué? O sea, que mismo que nosotros, los judíos, estamos de una parte de otra al mundo, de un confín del mundo al otro, de todas maneras, de ahí va a venir el Dios y nos va a reunir de allí y nos va a traer a la tierra de Israel. Dejar el algoritmo Fluyashim Batorá en Koelin Kolat Norish en el Buen de Koran Nebim. Este versículo está, generaliza e incluye a todas las palabras de los profetas en sus libros. O sea que se ve clarísimo que Dios, llegado a su momento, va a reunir a todos los dispersos del pueblo de Israel y los va a traer a la tierra de Israel. Sigue diciendo Rambam, ahora tiene que dar rayos de la Torah, donde está escrito en la Torah que hay un Mashiach. Entonces no quiero hablar para Mashiach, no van a encontrar. Pero, de todas maneras, sigue diciendo Rambam. La de Parashat Bilam, también la Parashat Bilam, que vimos hace poco, la Parashat Balak, נאמר שם בניבא ושני משיחים משיח ראשון של דוד שישת ישראל מיד צריהם ומשיח אחרון שיעמוד לפניו שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. O sea que también en Parashat Balak hay ahí una profecía que trata de hay dos ungidos. El primer ungido fue David, que fue ungido por el profeta Shmuel como rey sobre Israel, y el Mesías que estamos esperando. El primer Mesías entonces fue el rey David, y el último Mesías va a ser descendiente de él, un descendiente de David Amelech, del rey David. Y él va a salvar al pueblo de Israel de las manos de Isaú. Y ya está escrito en el versículo, Areino me lo ata. O sea que lo voy a ver, pero no ahora. Ese se refiere a David. Ayunei Vero Karou es algo que va a estar, pero no es un tema cercano. Es el Malech del Mesías. El rey Mesías es en lo que está escrito Ayunei Vero Karou. De Ras Koham Yaakov es una estrella de Jacob, se refiere a David. De Kam Shevet de Israel, y va a haber una tribu de Israel. Eso se refiere al Mashiach. Umahat Mipatel Moab, está aplicando el versículo que hay ahí en Barak. Umahat Patel Moab se refiere a David. Vejero Omar, viaje en Moab, Vaimadet Bajebel, Bekalkal Kol Bli Shet. Está aquí desde Amelech HaMashiach Shnemar, Umashlu y Yamad Diam. והיה אלוהים גדשה לדוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים, והיה אלישע שעיר לבב, זה מלך המשיח, שנאמר ועלו משה בעל ציון, לשפוט את עשיו. טוב, entonces, está escrito en el versículo de Bilam, y se refiere al rey Mesías, y se refiere al rey David. ועד עלי מקלט, הוא אמר כי אחיו השם אלוקיך תגורך, ויעשת לך ושלוש שנים על שלוש האלה. Ya está escrito en la parasha de cuando habla de los Arei Miklat, está escrito que va a haber, hay 6 ciudades de refugio, y va a haber en el futuro 3 ciudades más. ¿Y cuándo fue ese futuro? Todavía no pasó. ¿Cómo puede ser que la Torah está escrito que van a haber 3 ciudades más? Y la historia, ¿no hubo algo así? ¿Qué? Pero hay activa cada de todo, y Dios cómo va a ordenar algo que sea en vano. ¿Qué? Entonces acá otra playa que está el Rambam de que en la Torah está escrito a Ramishia. Primera realidad entonces del versículo de Parashat Shuvah, incluso que el pueblo judío esté disperso por todos los confines del mundo, desde allí Dios los va a reunir. La segunda realidad es lo que está escrito en la profecía de Bilam. Y la tercera prueba es lo que está escrito con respecto a las ciudades de refugio, que ahí entonces está escrito en la Torah que va a haber 9 ciudades, y eso todavía no pasó, y no puede ser que escrito en la Torah algo que no haya pasado. Eso se refiere a la Torah escrita, o sea, los 5 libros, en Pentateuco, ¿bien? Pero, con respecto a los Nevi'im, él no va a salir de allá, llegó a Sfarim, Leim y Dabarze. Pero con respecto a los profetas, entonces no se necesita tener una prueba, porque todos los libros están llenos de esto. Así entonces el Rambam implica cómo tiene que ser, no está escrito el tema de Mashiach en la Torah. Sigue diciendo el Rambam, אני לדעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותו מופתים ומחמש דברים בעולם או על חיי מתים וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים אומרים. O sea, dice el Rambam, ahora vamos a ver la opinión de Raibel, dice que no pienses que el rey Mesías tiene que hacer señales y maravillas
y hace cosas nuevas en el mundo, o resucita a los muertos. Y estas cosas que los tontos piensan. Es agarrar que él dice, no es así. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? ¿Cómo sabe Ramón que no es así? שהיה רב עקיבא חכם גדול בחכמי המשניה, והוא היה נשא כליו של בן כוזבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימאו בכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנעלם בעוונות, וכיוון שנעלם נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. O sea, él dice que Rabbi Akiva, en la época de Rabbi Akiva, estaban los romanos que habían conquistado Betar, y ahí estaba Bar Kokhba, Ben Kosiba lo llaman acá, y Hazán. Entonces Bar Kokhba entonces peleó contra los romanos, estaban en Betar, y no tenían como tiraban piedras. Bar Kokhba agarraba la rodilla de él y le devolvía las piedras que le tiraban. Era impresionante lo que era la guerra sin entrar en detalles, hasta que lamentablemente perdieron la guerra a través que Bar Kokhba mató a Rabbi Elazar Meodi, pensó que él estaba con los romanos, y ahí entonces lo mató pensando que él estaba cómplice con los romanos y no tenía nada que ver. Es una historia muy larga para explicar ahora. De todas maneras, lo que corresponde es que Rabbi Akiva pensó que Ben Kokhba era el Mesías, y él no pedía hacer milagros, aunque decía hacer milagros con respecto a la guerra, pero de todas maneras no le pedía hacer milagros. Y él pensó que era el Mesías hasta que murió. Acá vamos a ver un plan muy importante y una regla. Si la persona murió, el Mesías no va a ser. Eso es clarísimo. O sea, si no cumplió su tafkir como mencionamos anteriormente, de construir el templo sagrado, de personas de Israel, etc., no es el Mesías. Puede ser un trabajo muy grande, puede ser hacer maravillas. Mesías no es. Así dice acá, como dice acá con Bar Kokhba. Rabbi Akiva así pensó de Bar Kokhba. Todo el tiempo que él estaba en vida pensaban que era el Mesías, apenas murió, se acabó. Milagros, se hicieron los romanos, se terminó el tema. El Mesías no es. Todo morir. Entonces, ¿qué dice? Si va a quedar Dorim casa en Chatorá Azot, ¿es lo que vamos a meter a Mishtanim, Lolam, Lolam, vemos si firma leem, velo Gorim, Maem, Bekora Mosifo, Corea, o llegará para un Batorá, Betzia, Dorisha, Mitzvah, Michotam, Arete, Bebadai, Rasha, Beatikoros. Entonces dice Rambam que hay que tener algo claro, que las leyes de la Torá no se van a cambiar nunca, no se agrega a las leyes de la Torá, no se disminuye, y toda persona que agrega o disminuye, o que explicó la Torá no como corresponde, o sacó el precepto de la mitzvah como de lo que es el pshat, de lo que está escrito en el Chazal, es una persona que es malvada y reniega la Torá. Pero así entonces es lo que el Rambam dice de esta gente. Ahora, vamos a ver ahora lo que es, quién puede llegar a ser un supuesto Mesías. Vamos a ver. Ya llamado Melech mi rey David, y si ahora viene un rey de la casa de David, o sea que vamos a ver que hay un rey, es un rey de la casa de David, o sea, de la casa de David que es el descendiente de David. También la Torah no se ve mitzvot que David. O sea que él se dedica a estudiar la Torah y a cumplir los preceptos. O sea que el Mesías tiene que ser alguien que cumple la Torah, cumple lo que es el Shulchan Aruch, los sabios, cumple todo lo que es la Torah. Él puede ser el Mesías, el Mesías. Ahora, ¿qué necesita hacer? כפי בכתב שבעל פה, ויכתוב כל ישראל ילך בה, ולחזק בדרכם ולהכין מלחמות השם, הרי זה לחזקת סיום משיח. Otra cosa que tiene que hacer, que obliga a todo el pueblo de Israel a cumplir los preceptos, o sea que todo el pueblo judío lo escucha, no hay reformistas, conservadores, toda esta gente no existe más. Entonces, eso es lo que el Mesías va a hacer, va a doblegar a todo el pueblo judío a cumplir la voluntad de Dios. Y en el Sena de Hamot Hashem, a veces acercarse un Mesías. Si una persona así aparece, puede saber que sea el Mesías, Joliot. Después de todo esto, como ya dijimos, estudia Torah, cumple los preceptos, estudia la Torah oral y la Torah escrita, doblea a todo el pueblo de Israel para cumplirla, y pelea las peleas de Dios, entonces él puede ser un Mesías. No, mire, vino a saber Yitzriach. O sea, si él tuvo éxito con todo esto, y otra cosa más tiene que hacer ahora, venció a Umot, y venció a todos los pueblos que rodean a Israel, Ubanan el Dash, ven como, y construyó el templo sagrado en su lugar, de Kines de Israel,
y reunió a todos los pueblos del pueblo de Israel, o sea que no quedó ni un judío fuera de la diáspora, harán el Mesías Bebadai. O sea, si pasó algo así, con todo esto, que es, dominó a todo el pueblo judío a cumplir los preceptos, venció a todas las naciones alrededor, construyó el templo sagrado en su lugar y reunió a todos los dispersos del pueblo de Israel. Entonces, este es el Mesías verdadero, este es la Mesías que Dios prometió. Ahora, ¿qué pasa si no pasó esto, lamentablemente? Vivía en Jacob, pero si no tuvo éxito, o en Irak, o si lo mataron, como fue con Bar Kokhba. No, eso no se sintió a la Torah. Van a quejar más de Israel, los Shlemim, Bakshirim, Shemetu. O sea, ¿alguien dijo que Mesías este es un Rasha? ¿Alguien habló de que Arrey es un Rasha? Jesús Salom, Mesías no es. ¿Quién habló de que es un Rasha? Hermano, dice, es una rey kasher que peleó y quiso que cumpla el pueblo judío, cumpla los preceptos, pero que Mesías no es. Como pasó con Hizkiyahu, que Dios quiso hacer que Hizkiyahu sea rey, sea el Mesías, que al final no fue porque no hacía Shira, como estaba escrito en la Mara de Sanedrin. Que alguien dijo que es un malvado, Javier Shalom. ¿Quién habló de eso? Nadie habló de eso. Ahora no está diciendo que el Mesías no es. No, pues vamos a ver todos los traín que tiene. O sea, él cumple toda la Torah, doblea todo el pueblo de Israel, cumple los preceptos, peleó las peleas de Dios, y bueno, no tuvo éxito. ¿Qué va a hacer? Murió, lo asesinaron, no tuvo éxito. Es un rey kasher, como todos los reyes de la iglesia de David, de acuerdo. Pero ayuda a todos por él en la software Rabin, y todo lo que tuvo esto, que hacía así y tuvo éxito, que sé, Dios lo quiso para qué? Para probar al pueblo judío. Era en la software Rabin, llevaron unas quilinas y cayó de Taref a él, Belevareb, Label, al Ketz, y Ona Moed. O sea que trajeron el tiempo para el Mesías. Hasta acá vamos bien. Ahora el Rambam, ya que entró en este tema de los Mesías, ahora menciona una parte que en su época lo censuraron, por lo que va a decir, pero hoy en día, como ya está todo más libre, lo van a poner en el libro de... O sea, que si van a encontrar algunos Rambam, que esta parte no está, aceptan que son las ediciones anteriores que censuraron la iglesia o etcétera. Miche allá. Todo. Dice así. O sea, Shelalash y Mashiach, o sea, Yeshua en realidad era un Tana, era un alumno de Yeshua en Pragia, como está escrito ahí en la Mara en Sotá, y el Sipur con él es Yadua, no vamos a entrar en detalles, a ver, acá no menciona, o sea, ese pensó que era de Mashiach, y fue asesinado en un tribunal rabínico. Claro que no habló de él, Shenemar, un libre, Pilipilse, Amsai, Nasu, Leanit, Chazon, Berekshalu. O sea, van a hablar de los Pritzim, estos rebeldes de tu pueblo, se van a elevar y van a pensar que ya es el Mesías, pero se van a tropezar. Ahora empieza Rambam, ¿por qué no puede ser que sea el Mesías? Porque él tropezó, este mismo tropezó. ¿Acaso esta persona que de él salió al cristianismo no es un tropiezo más grande? ¿Por qué? ¿Por qué es un tropiezo el cristianismo? Porque todos los bien solamente dijeron que el profeta va a revivir al pueblo de Israel y no va a salvar a sus enemigos, como ya dijimos, y va a fortificar sus preceptos. Desde que han hablado de Israel de Jerez, ולפסה שאיתם, ולהשפילם, ולהחריף התורה, ולהטות רוב העולם, לעבוד אלוהים מבלעדי השם. O sea, que dice que y este individuo hizo todo lo contrario, hizo perder a los judíos con la espada. Vamos a seguir Inquisición, las cruzadas, y etcétera. Que era lo que toda la expulsión de España, la expulsión de toda Europa, las persecuciones que hubo, etcétera. No puede ser algo así. Que aspiraron, encima cambiar la Torah, que hay con el Nuevo Testamento, y hacer equivocarse a todo el mundo para servir a un Dios que no es Dios, que van a hacer idolatría. Entonces, por supuesto que no puede ser. Descartarlo completamente. Ahora Rambam pregunta, ¿y para qué Dios hizo algo así? ¿Para qué tiene que haber alguien que se considere Mesías, judío, que se considere Mesías, y que después
sea asesinado y que después ahí los alumnos digan que volvió y después se haga lo que se haga y que etcétera, y después cruzadas, Inquisición y todo lo que pasó a lo largo de la historia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? No entiende. Entonces él dice que tenés razón, ¿no entendés? Yo tampoco. Dice lo siguiente, hoy lo me encoja, dan la siga. Dice que los pensamientos de Dios, de que ahora el mundo nosotros las personas no podemos entender. Porque nuestros pensamientos son pensamientos de Dios y nuestros caminos son los caminos de Dios. Dejó la pareja a ellos de Yeshua, a Notzri, Besherzi, a Ishmaelí, llamada Harab. No me está mencionando el nombre ni siquiera del Islam. De Ishmaelí, no, porque Rambam vivía ahí, estuvo en Egipto, etcétera. Bueno, ella también lo menciona a él, también le daba a los árabes, no puede ser tampoco. Llamada Harab, era la ayer de Lecha Moshiach, Betaket, con la bandana culora, Boit Hashem, Be Yahad. ¿Sabes? Apenas es impresionante. Si vas a preguntar para qué existe el cristianismo en los musulmanes, es para que la gente sepa que va a venir Mashiach y para que van a servir a Dios y van a servir a Dios. Shenemar, que hace poco la minza favoral, el Proculam Beshem Hashem, Velavdosh Gemechad. Entonces está escrito en el versículo que entonces voy a transformar a todos los pueblos un idioma claro para llamar todos el nombre, para invocar todos el nombre de Dios, para servirlo como un solo gen, la Kabbalah es como una sola unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser esto? Tenemos una ley a Olam Kulo, Midibrea Mashiach. O sea que en todo el mundo se refiere que saben que hay un Mashiach. Va a haber un Mashiach, será el otro, cruzado, el otro, más todo el mundo sabe que hay un Mashiach. No hay en Argentina, donde quieran, todo el mundo sabe que hay un Mashiach, un Mesías que va a redimir el mundo y va a venir el mundo superficial. Todo el mundo sabe que va a haber algo así. Todo el mundo sabe Mashiach, hay un ungido. ומדינת תורה, נראה מצוות, הוא פשוט באים אלו בידע חוקים, ובימינו רבים אחרי לב. גם נושאים ויוצאים מדברים אלו ומצוות התורה אלו, ואומרים מצוות אלו, איך היו? הוא כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות וגדולות, ולמען גרים נסתרים, יש בהם ואינם כפשוטן, הוא כבר במשיח וקרא נסתריהם. De aquí se dice todo tipo de cosas, la gente esta lo que piensa, una que les presenta no eran para todas las generaciones, o que el Mesías explicó las mitzvot como él quiso, y él explicó como ellos les antoja. Pero en realidad el Mesías todavía no vino. Cuando van a venir entonces, de que llamó el Mesías, obviamente, Yatziach Villanú Vilacé, nada vinculado a Josvim, Beyodim, Shechekan, Ajaló, Boteem, Beshenibeem, Boteem y Tum. O sea, cuando va a venir el rey Mesías verdadero, entonces, como ya vimos acá, quién es el verdadero, qué es todo lo que tienen que hacer, entonces, perdón, toda esta gente va a decir, está bien, está mal, era todo mentira, y bueno, da bueno cuánta nueva, ahora que está el Mesías verdadero, ya empezamos la vida como corresponde. Así, Rambam termina diciendo acá, en el capítulo 11. Como ya dijimos antes, vamos a ver acá la Agadot de Raven, que con respecto a las palabras de Rambam, que Rambam dice que no van a pedir hacer milagros. Acá la gran pregunta, Bamar Abraham, Galot inclusiva, Ayoner, Ana, Malka Meshija, ella la juja me digo todo, y Moraj de Badai, o no, de Kiman de Loavid, a Hilkatlu. O sea que dice que acá que la historia, los algo así, pero van a Bar Kokhba. Y le hicieron preguntar, y le a Raí de Net, de Agita de Perechelek, a ver, dejar a Batir, pasó por la Hashem, Belo Hamal, a Mesh en el área de Dios, Mota Olam, de saber a Reino de la Muy Perechelek, a Tía de lo que Shmuel, Tamar en Benón, Amazé, y Mota Mashiach, el Ashi, Budma Puyot, de no sabe que Shmuel, porque Kamebuar, Peperek, Shaftaze, y en Catás, Data Midrash, me como, más que Catás, Shadabi aquí, ya no sé qué lado, se dije un, Eiji, Maise, Lo. O sea, en realidad, dice que en realidad, las palabras de Raven son correctas, así está escrito la Mara de Sanedrín, pero hay un Midrash, que en Midrash Ejarrabati, en el Perek B, que está escrito Pasuk Balá Hashem Belo Hamal, que está escrito que fue matado a través de los pueblos, como explicamos, que lo mataron los romanos, que fascinaron a través de los romanos, y así explica él, como está escrito que Rambam me explica que no hay diferencia entre este mundo y en la época del Mesías, sino que va a volver el reinado de Israel. Y así entonces se explica que Rambam así explica. Entonces, y esa es la explicación del Midrash. De tal manera que escribió el Rambam, que Rabbi Akiva portaba los Kelim, eran que portaba los Kelim de Bar Kokhba, o sea que participaban en la guerra con Bar Kokhba, hay que Tzarihiun de donde lo sacaron. O sea que acá no entiende, acá de lo que
de dónde sacó esto. Que Claro, esa es la nota que tocamos en el capítulo 11. Y para terminar, entonces vamos a seguir cómo Rambam termina su obra, que es Yad HaZaká, con respecto al Mashiach. Bueno, mire, היה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר מנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא העולם כמנהגו הולך. O, dice Rambam, no vayas a pensar que cuando va a venir el Mashiach, el mundo va a cambiar. No, no pienses algo así. El mundo va a estar como está hoy en día, así va a estar también después. Pregunta Rambam a sí mismo, está escrito en el versículo, Vegar Zeev Inkeves, Venameh Bindi, Irbatz, que vemos que acá que el lobo va a jugar con las ovejas y el tigre con el cabrito. Además, ¿cómo vas a decir que no hay cambio en la naturaleza del mundo? Y no, dice que no, se refiere a que el pueblo judío va a estar en tranquilidad con los malvados de los pueblos que son comparados con el lobo y con el tigre. Está escrito que el pueblo judío es una oveja entre 70 lobos. Shemar, Zeev, Arwais y Shatem, Namer, Shokeda, Reem. Más de los Kulam de Data Emet, y van a volver todos a la religión, se puede decir así, verdadera, y no van a robar más, pero Yashkitu, la Yehud, la van a mutar, Benachas que Israel. Acá es un mensaje impresionante, que incluso los gentiles van a comer cosas, callar como los judíos. Neanien, donde Rambam saca esto, nos fuimos de fe. La Yehud, la Israel, la Yashkitu, la Yehud, la van a mutar, Benachas que Israel. Neanien meod. Dice así. Shemai Bayek, Kabakat, Yohal, Teben. O sea, que el león va a comer como la vaca, va a comer Teben. Los otros que me igual varían, Octubinda, Liana Meshiach, Meshalimem, Ubona Meshiach, y odea la col, y la hora col le dice Dabar, Ayum, Mashal, Umay, Niam, Ramuz, Baen. Cuando vive el Meshiach, que nos va a explicar exactamente a qué se refirió el versículo y qué es lo que nos quiso enseñar. En Ben hablamos de Limot HaMashiach y la Shibut Judíos Bilbad. Dijeron los sabios que no hay diferencia entre la época en este mundo y la época que va a venir el Mashiach, sino que va a volver el reinado al pueblo de Israel. Y debo que ayudamos el Divrei HaNevi'im, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושכל מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא בישראל ליישב ישראל ולהכין ליבם. שנאמר אני שובר לכם את דיהו הנביא. גם הבא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לבשור האנשים שמכס קשור ולא להכשיר מי שצפו פסולים, אלא לעשו שלום בעולם, שמאי ושיב לבבות על פנים. Entonces dice que en el principio de la época del Mashiach va a haber una guerra, la guerra de Gog y Magog, que es la guerra de este pueblo que va a venir a pelear. No sé cómo, y que antes de esta guerra va a un profeta para hacer que el pueblo judío vuelva en Chubá, como está escrito, que voy a mandar entonces para ustedes al profeta Eliyahu, y él no va a venir para purificar al puro, ni para purificar al impuro, ni para invalidar a las personas que se consideran que son válidas, ni para validar al que se considera que es inválido, sino para poner paz en el mundo, como está escrito, que va a poner el corazón de los padres a sus hijos. Hay quienes dicen que antes que venga el Mesías va a venir Eliyahu. No como dijimos antes, que va a venir Eliyahu y después va a venir el Mesías, sino hay quien dice que no, que primero va a venir el Mesías y que primero va a venir el Mesías, que antes de que venga el Mesías va a venir Eliyahu. ¿Hasta quién van a amar primero? Entonces todas estas cosas, Adam, Efie, Ashiyu, Shedorim Sturimem, etc. Nevim. O sea, ¿quién va a venir primero? Si Eliyahu va a venir primero, o el Mashiach, o si el Mashiach va a venir primero y después va a venir Eliyahu. Todas estas cosas nosotros no sabemos. Como Jamim, en la Em, Kabbalah, Bedvarim Elu, el Efie, Jeabsukim, Befrei Shlaem Mafloket, Bedvarim Elu. O sea, él dice que los sabios del Talmud tenían Mahloket, cómo explicar los versículos, y por eso no saben exactamente qué es lo que va a pasar. O sea, obviamente que esto no cambia absolutamente nada
la religión judía, si va a venir primero el Mesías o si va a venir primero el Eliyahu, las leyes son exactamente las mismas. לדברי הגדול מילה ריף ודברי מדרשות האומרים בעניינים אלו, וכיוצא בהם ולא יסבירים עיקר, שהם מביאים לא לידי אהבה ולא לידי יראה, וכי לא יקשור קיצין, אנו חייבים תהפוך דתה של מחשבי קיצין, אלא יחכה בימים ככל בכלל הדבר כמו שביארנו. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros no es empezar a hacer cuentas cuánto va a venir, cuándo no va a venir, etc. Sino lo que tenemos que hacer, es, como dijo al principio, es esperar y creer en su llegado. למה הלך המשיח כשתתיישר, ויקצרו אליו כל ישראל, o sea, cuando la época del Mesías, cuando se van a reunir, cuando va a estar bien su reinado, se va a establecer su reinado, ויקצרו אליו כל ישראל, se van a reunir todo por Israel, יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו, שנאמר, וישב, מצרף ומתאר. O sea, que todas las personas van a venir a preguntar al rey Mesías las dudas que tengan y van a hacer según lo que el Ruach HaKodesh que tienen, como ya el Rambam dice en otro lugar, que el nivel del Mesías va a ser un poco más, o sea, de profecía va a ser un poco más baja que de Moshe Rabbeinu, cuando está escrito que Moshe Rabbeinu es el profeta más grande que hubo y habrá en la historia, y como sabiduría va a ser un poco más de Rey Shlomo. sigue diciendo acá, ven que viene a traer el Jirá, y además es un Yuhas Cohen, es un Yuhas Leví, Bedoje, Eshenam y Yuhasim de Israel. Aquí va a ser el rey Mesías, va a decir a los levitas, vos sos Taor, vos sos Tamé, vos sos Leví, vos sos Cohen, y los que no son Yuhasim los echan de acá. Algunos no, pero una trajista la llama, la muerte de los únicos tumim, y mira, la mata sobre vos, podés meter Hasim, Amsakim, Umodim y Yuhas. miren מערכת ישראל לשלטיהם, מודיע שזה יש בשביל פלוני וזה בשביל פלוני, הרבים אומר שאין בחזרת כשרות, זה ממזר וזה עבד, שהדיון של משפחה שנדמה, O sea, ¿qué van a decir a quién pertenece cada persona? Pues a la tribu de Rubén, pues a la tribu de Shimón, pues a la tribu de Leví, pues a la tribu de Judá, Isahar, Zebulón, Dan, Naftali, Gad, Asher, cada uno va a decir a qué tribu pertenece. Pero si va a decir vos sos un esclavo o vos sos un bastardo, no, eso ya no. Eso ya el rey Mashiach no se va a meter. מה נדברנו הנביאים וחכמים ללמוד המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שילדו בגויים ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויים בתוירו וחוכמתה ולא יהיה להם נוגס ומבטל כשיזכו לחיי עולם הבא כמו שביאנו בליכות תשובה. O sea que los profetas para que desearon que venga la época del Mesías, no porque van a gobernar a todo el mundo, ni para que va a tener ahí a los no judíos sometidos, no, ¿para qué? Para que se la amen, mira los judíos qué inteligentes que son, nada, a nadie le interesa todo eso, ni tampoco para comer, para beber, para estar contento, no, eso para eso no es que queremos que venga el Mesías, no, ¿para qué queremos que venga el Mesías? Para estar desocupados, estudiar Torah y disfrutar de su sabiduría, y no tener nada que nos moleste para estudiar, y así vamos a meditar a otro mundo, que es Lejayei y Lamabá. O sea que para Rambam hay una época del Mesías y hay una época de Imota Mashiach, de vida del mundo venidero, que es otra cosa, que es Lejayei y Lamabá. Como decimos en la tefilá de Shaharit de Shabbat, que dijimos hoy, es el Tejado con Imota Mashiach, ven de Meja Mashiach y Mitziat Ametim. O sea que vemos que hay varios mundos, el mundo de Imota Mashiach, el mundo de Olam Haba, mundo venidero. Umalpazman dice Rambam diciendo, por todas manos va a estar el Mesías, no hay Rab, no va a haber hambre, no va a haber Milhamá, se acabaron las guerras, no Kiná, no va a haber envidia, no va a haber Tajarut, no va a haber competencia, Shatobat Yeh Mushpa Arbe, recuerda Madinim Mitzurim Kiafar. O sea, todos los placeres mundanos están ahí, cada uno puede agarrar, pero a nadie le interesa. Bueno, y ese Kolaolam, y todo el mundo que se va a dedicar, ¿a qué se va a dedicar todo el mundo? No a las tuyot que se dedican hoy en día, no a todos los desastres que hay hoy en día, sino de Abdil, ¿qué se van a dedicar? Todo el mundo, todo el universo, toda la humanidad, ¿se van a dedicar a qué?
a la edad tratar de conocer y saber quién es Dios y conocer el camino de Dios. Le fijas Dios Jamín Dolim, por eso va a ser en esa época años muy grandes. Veyadim Varins Astumim, Amukim, dice que van a hacer las cosas profundas, ocultas. Veyasigudan Boram, y van a reconocer el pensamiento de su creador, que fico al Hadam, como si es la fuerza de la persona, como según su fuerza que tenga. Cuando está escrito en el versículo, Shemal Kimala Ares Yaet Hashem, Kamaen Leyam Hasim. Cuando está escrito en el versículo, que entonces se va a llenar toda la tierra de sabiduría para conocer a Dios, como el agua llena el océano, el mar. O sea que va a ser una sabiduría tan grande que se va a ocupar de toda la gente va a tener una sabiduría muy grande. Acá el rey me pregunta, ¿cómo el Rambam dice que no va a haber milagros y no va a haber cambios en la época del Mesías? Está aquí en el versículo, Alaka tu Torah, Bishabti, Shaya Ramina Aretz, y no va a haber malos animales feroces en la tierra. Y acá no es serio, no hace una saga, como se llama tu bien. Mashal, donde Mashal la Umarra. יש רבים המילים בזה של דברים הם גם כפשוטם בארץ ישראל כדכתיב לא ינום ולא ישחיתו בכל על קודשי כמלא הארץ על איש יהודה וכי נשארתי רעה מן הארץ אבל בשאר הארצות עולם כמנהגו נוהג לכתובים משל כשכן כתוב ולא יישא גוי אל גוי חרב ולא למדו על מלחמה ובית ישראל קיים הפשט והמשל ובנים כיודע האמת וגם רבי לא גמר אומר שהכתובים משל לפי שכתב הוא אלא בימות המשיח יודע להם הם רומזים, יוודע להם למה הם רומזים. ובתשומת חלק א' סימן העיניים תראה תפישת חיי הרעה, פירוש שלא תהיה רעה כמו אריה כבקר, יאכלתם וגבר השעיר וכיוצא בזה. O sea, él dice acá que no hay contradicción a la palabra de Rambam. El Rambam se refiere a los demás países, que realmente no van a cambiar absolutamente nada. Y el texto de la Gemara, que va a haber cambios, eso se refiere a la tierra de Israel. Amdu Jamín, yo voy a hablar de Pesach Pérez, Bejule. Acá trae la Mekorot de Rambam. Y entonces Rambam explicó todo esto en Ejot Shuvah, que ahí también trae lo que es el mundo venidero. Y Ulay, Rinader, en algún otro momento vamos a hablar de lo que está escrito allí. Entonces lo que sí quedamos claro es quién tiene que ser el Mesías verdadero, qué es lo que tienen que hacer para considerarse Mesías verdadero, y por eso lamentablemente tenemos que decir que hasta hoy en día no vino y nadie de lo que estuvo preso para ser Mesías, porque no se cumplieron más de las condiciones que hay acá. Y respecto a la secta que dicen que el Mesías es el rab de ellos que falleció allí en Estados Unidos, por supuesto que no falleció, peor todavía si dicen algo así. Hasta el tema está claro que sí debe traer justo, tzadik, y que ayudó a mucha gente. Nadie habló de eso, nadie habló de eso, nadie quiere tocar el tema ese. No nos metemos en eso. Nosotros estamos ahora en la DUN. ¿Quién hace el Mesías? El Mesías no puede ser. Todos los carteles que ven y toda la propaganda que ven, lamentablemente, tómale, es todo mentira. El Mesías no puede ser. Es algo que inventaron los seguidores de él y lamentablemente no es así. No es así. Porque no se me imprime nada de lo que está escrito acá en el Rambam. Ni se juntaron los dispuestos por Israel, ni se construyó el templo sagrado. No hay el reinado que vivió Israel, como dijimos. Nada de lo que está escrito acá se cumplió. Aquí, si, lo justo que él era, o las acciones brillantes que hizo en su vida. ¿Quién habló de eso? Nadie está hablando de eso. Cuando la pasó estaba en contra de él, por lo que él decía de ser Mesías y por la zarajot que él pensó. Por eso se salieron en contra de él. Eso es algo claro. También de Abdi, en la época de Shabtai Tzvi, otro más que se consideró que era el Mesías, que al final terminó en el Islam y nada que ver. Se dieron cuenta que no era él. Que los sabios de la generación se dan cuenta que no es él. ¿Por qué? Porque estudian Rambam, no abría Rambam. Te das cuenta que es el Mesías verdadero, no tenemos ninguna duda. Ni el cristianismo, ni de los musulmanes, ni el Jabá, ni nadie. Sabe que el Mesías no está ahí. El Mesías no está ahí. El Mesías va a venir si Dios quiere, en su momento, pronto declaró, y todo el mundo se va a entrar, como dijo Raúl y lo publicamos en la página. Cuando vamos a llegar el Mesías, no se van a tener que poner carteles en las calles que llegó el Mesías. Todo el mundo se va a enterar
de lo que es el Mesías sin un cartel y sin ninguna absolutamente nada. No hay que prepararse para llegar al Mesías con carteles ni nada por el estilo. Un Mesías así no es. Eso es Batuaj. Entonces eso es lo que quisimos decir hoy con el tema de las 3 semanas de Pena Metzarim, de lo que es las palabras de Rambam, quién es el Mesías verdadero, y como ya dijimos al principio, que la persona, como dijo Rambam, que toda persona que no cree en él, o que no espera, y como no espera su llegada, no solamente que reniega la palabra de los profetas, sino que también reniega la Torah. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora, que sí creemos en él, que sí lo esperamos, entonces cumplimos todas las palabras de la Torah. De esta manera es uno de los 3 principios del judaísmo. Entonces que tengamos todo Shavuot Tov, hijo de Shtov, Fatu Leitraut.